Al final vamos a hacer un clamor por estas naciones, porque es hora que el Señor rompa yugos, desate ataduras, rompa cadenas, ¿verdad? Así que vamos a la palabra del Señor. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Yo quisiera compartir y no quisiera extenderme mucho. Digo yo, no quisiera, le estoy diciendo. No quisiera, en estos días hemos estado hablando, predicando. El miércoles tuvimos un servicio glorioso. El viernes tuvimos también al aire libre un servicio glorioso. Y hemos estado clamando que Dios cambie las mentes y los corazones, que es el único que puede cambiar. Busquen la Biblia en Gálatas capítulo número 5, versículo número 1. Gálatas capítulo número 5 en el Nuevo Testamento, versículo número 1. Una de las cartas de Pablo, ya el hermano lo tiene. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo número 1, de esta forma: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú, Dios mío, nos hable, nos toque, nos transforme y podamos entender tu palabra, oh Dios mío, y ser edificados por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos libertad en Jesús. En Cristo somos libres. En el siglo XVIII fue llamado el siglo de las luces. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por las luces estas? No, los científicos, las personas cultas de aquel tiempo en el siglo XVIII le llamaron el siglo de las luces, porque muchos pueblos, muchas naciones empezaban a salir de su ignorancia. Oiga, ¿por qué le llamaron el siglo de las luces? Es verdad que hubo muchos descubrimientos, hubo muchos cambios y muchos filósofos y pueblos enteros que cambiaron su forma de ser y derrotaron a sus enemigos, etc. Por eso le pusieron el siglo de las luces. Pero anterior a esto vivían en una ignorancia total. Hoy en día hay muchos países que no están muy lejos de esto. Y estamos hablando de países del Medio Oriente, países de África, de Oceanía, países de América del Sur, de América Central, y hasta aquí mismo hay personas en Norteamérica que viven una ignorancia total en cuanto a Dios. Ahora, lo que hemos estado viendo últimamente, lo que está sucediendo en el mundo, a las personas lo ha convulsionado, le ha cambiado su forma de pensar. Yo veía un congresista y tuve la oportunidad de saludarlo y hablaba con él, venía de Austin, y mientras mi esposa le traducía en este servicio, él dice que él quedó impactado y cómo se sacaba sus lágrimas, igual que el sheriff que estaba allí con nosotros, por las cosas que estaban pasando. Porque es verdad que impactan, pero ahora hay personas que en realidad les gusta vivir en la esclavitud. Estamos hablando de esclavitud espiritual. Usted dirá, bueno, en la otra esclavitud no le gusta a nadie, ¿verdad? Pero cuando tú le presentas a Jesús como único y suficiente Salvador, que Jesús trae cambio, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús es el que puede ser el centro de tu vida, tu médico, tu proveedor, Jehová Jireh, tu sanador, tu médico, las personas no lo quieren. 1 de enero de 1959, exactamente, en mi nación, yo no estaba nacido para eso, ni pensaba nacer cuando eso. Así que si van a sacar cuenta, yo no ni pensaba. Mi papá era un niño apenas. Mi papá era bien niño. En ese año, en el 1959, el 1 de enero, hubo un golpe de estado en Cuba. Muchos que eran cristianos, que profesaban la fe evangélica, que profesaban seguir a Dios, que eran predicadores, que eran cantantes, que eran líderes en diferentes iglesias, abandonaron su fe por seguir a un hombre. Porque este hombre le dijo, les voy a dar oportunidad para que vayan ustedes y sus hijos a las universidades, para que ustedes amplíen sus conocimientos, se hagan doctores, se hagan ingenieros, se hagan arquitectos, y sonó todo aquello muy lindo. ¿Sabe que el diablo presenta las cosas lindas? Pero si no hay discernimiento de espíritu, si no hay conocimiento, entonces las personas sí son engañadas. Cuando
Jesús, ustedes saben, estaba en el desierto, que fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. ¿Qué le dijo el diablo en una ocasión? Si tú postrado me adoras, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar la riqueza, te voy a dar las naciones, te voy a dar los reinos, te voy a dar fama, te voy a dar fortuna. Y el diablo le presentó una cosa muy linda, pero él no sabía que estaba hablando directamente con el Hijo de Dios, con el creador del ser humano, con el autor y consumador de la fe. El diablo no es omnisciente, él trató. Y sabe que suena hasta gracioso. En ese entonces era del diablo. Sí pertenecía al diablo. Sí tenía razón que todo esto él lo dijo. Me ha sido dado y yo se lo voy a dar a quien quiera dárselo. Y sabe, por eso el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir a la política y servir a Dios. Tú no puedes servir al marxismo o al socialismo y servir a Dios. Jesús dijo en una ocasión: el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama, exactamente. Entonces Jesús en todo tiempo estaba reprochándole la falta de fe a sus seguidores y le estaba diciendo: mira, que nadie os engañe, guárdese de la levadura de los fariseos. Y todavía ellos pensaban que en realidad era una levadura física. Se estaba refiriendo a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. Volvemos al testimonio que estaba contando. En el año 1959, muchos que profesaban la fe en Jesús le dieron la espalda a Dios. Porque solamente había una condición: tú vas a hacerte doctor y tus hijos van a ser arquitectos y van a ser ingenieros, pero tienes que negar la fe en Jesús. ¿Qué le parece? Y muchos lo tuvieron bien. ¿Por qué? Porque no estaban arraigados, no habían creído en realidad en Jesús. Lo hacían de la boca para afuera. El Señor le dijo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honras. Y a mí me da lástima todo lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Ahora en Cuba hay una cantidad de muertos increíble. Y usted ve cómo sacan a los niños de 14 años obligados a la fuerza. Se los llevan, se los arrebatan a sus padres para que vayan para el servicio militar o vayan a hacer represiones también. Y estos niños llorando de 14 años. Pero la Biblia me dice, ¿qué me dice la Biblia? No hay maldición que no venga sin qué. ¿Se lo saben? Pues se lo voy a decir: sin causa. En el año 1966, cuando Israel estaba siendo sitiado por los árabes, cuando la guerra famosa aquella de los 6 días, Fidel Castro en ese entonces mandó aviones, mandó tanques, mandó soldados a pelear en contra de Israel. Y hay una promesa bíblica que dice bien claro y que hay que respetar. Es una norma espiritual que no se puede violar. Bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Por eso Hugo Chávez, el Señor lo quitó de la faz de la tierra, porque maldijo al pueblo de Dios. Y el marxismo y el comunismo siempre han estado en contra de Dios. Siempre son enemigos completos. ¿Por qué? Porque lo que enseñan es que Dios no existe, que salimos nosotros del mono, que salimos del chango, que salimos de un parásito, de una ameba o de no sé qué. Y siempre están cambiando. Y usted ve, siempre están buscando cosas para negar la existencia de Dios. El viernes me escribía varios párrafos un pastor amigo mío que estudió conmigo en el seminario y dice que los hermanos andan escondidos. Hay varios pastores que están presos en la cárcel. Y me decía: el único delito que han cometido es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el delito que han cometido. No les permiten orar en público, no les permiten predicar en público. Entonces ha habido una represión tan grande. Por eso Pablo le estaba diciendo a los colosenses, miren, lo que le está diciendo Pablo a los colosenses, digo a los gálatas, disculpen: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí está. Dice la Reina Valera ampliada, dice: al yugo de servidumbre. Estos personajes, estas personas,
de Galacia eran gentiles. Es lo que hoy en día llamamos nosotros Francia, los galos. Estas personas habían sido gentiles y por la predicación de Pablo y de otros siervos de Dios se habían convertido a Jesús. Habían sido bautizados, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían sido transformados, cambiados y vivían una nueva vida. Pero vino alguien que le empezó a decir: no, esa no es la mejor manera, tú tienes que orar de esta forma, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que dejarte crecer el pelo, tú tienes que ponerte un gorrito como se ponen los judíos, hacer ritos, hacer ceremonias. Y entonces muchos de ellos que eran seguidores de Jesús dejaron de ser seguidores de Jesús para convertirse en seguidores de Moisés y del Antiguo Testamento. Leíamos cuando estábamos impartiendo la cena del Señor que la sangre, ¿qué es lo que trajo? Nuevo ¿qué? Pacto. Y Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un hombre, Moisés fue adúltero, fue fornicario, fue hasta homicida. Sí, fue transformado, Dios lo amansó después, pero era un ser humano y pecó de tal forma que se rebeló en contra de Dios. Y Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Se recuerdan eso? Pero la Biblia me dice a mí que Jesús dice que fue tentado en algunas cosas. En todo. Oye, pero si digo en todo, dice así en todo, pero sin pecado. Qué tremendo está eso. Y yo quisiera que el hermano ahora me buscara ahí en Juan capítulo número 8, versículo número 32. Juan 8, 32. Y dice la palabra del Señor, y no lo sabemos casi todos de memoria, ¿verdad? Conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Qué es lo que está pasando entonces las personas? ¿Por qué no obtienen esa verdad? Porque no han conocido la verdad de Jesús. Han conocido una verdad de un hombre, de una iglesia, de una religión, de un seminario, de un libro, de una experiencia de otra persona. Pero cuando usted conoce la verdad, esa verdad que se llama Jesús, esa es la que usted lo va a hacer libre. Es lo único, es lo único. Solo en Jesús, ¿verdad? Solo en Jesús hay libertad. Y ahí lo dice la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino. Y la segunda que dice: la verdad. Entonces no hay verdad ni en Mahoma. Mahoma murió. Fue un profeta de esta gente de los islámicos. No hay verdad tampoco en Buda. Buda fue un monje de Shaolin, chino, y murió también. Y sus huesos se hicieron polvo. Y todas esas personas decían tener la verdad. Y ahí tiene muchos seguidores. Pero nada más existe una sola verdad. No es una iglesia, no es un gobierno, no es una religión. Se llama Jesucristo. Es el único. Alabe al Señor, aleluya. Bendiga a Dios. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Hay gente, un día uno, no voy a decir denominación, pero una denominación dice: ustedes los pentecostales viven gritando y esto que lo otro. Dios no es sordo. Pero yo digo: sí, pero Dios tampoco es nervioso. La Biblia me dice que hay que alabar a Dios a son de júbilo, con salterio, con arpa, decacordio y con todas las cosas, con pandero. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que le gusta el movimiento, no le gusta la monotonía. Entonces, hay veces que uno piensa que la libertad significa tener los derechos que tenemos hoy aquí en Estados Unidos. Usted pararse en una calle y hablar lo que usted quiera, pararse delante de la Casa Blanca y decirle al presidente: no me gusta cómo tú estás dirigiendo Y oye, ¿qué libertad hay en Estados Unidos? No. Esa no es la libertad en realidad que Dios quiere revelar. La verdad que Dios quiere dar. La verdad que Dios quiere mostrar al mundo. Sino que esa es la verdad. Cuando conozcamos la verdad, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Versículo número 36 de ese mismo capítulo, por favor, que dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 62 años, oigan esto, 62 años, 6 meses. ¿Cómo estamos? 18 días. Oye, lo llevo ahí contadito.
62 años, 6 meses, 18 días hace que hay una dictadura en Cuba. Ahora ha habido manifestaciones, pero no creo que es porque las personas se hayan cansado, sino porque las iglesias, hijos de Dios y siervos de Dios, se empezaron a unir. El metodista le dijo al pentecostal: está bueno allá, echemos nuestras pendencias al armar y decirme sin enojo ni rencor: no me mire, yo voy a estar en un mismo sentir. Le dijo el bautista, le dijo el adventista, y se empezaron a unir iglesias y a clamar y a pedir al Señor que trajera liberación. Como hablábamos nosotros el miércoles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban, dice, que en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces es una cuestión espiritual, para que haya una dictadura tan cruel, tan sangrienta, que aplasta a las personas, que las hace pasar hambre, que sin ningún tipo de delito los mete en la cárcel porque le dio el deseo a un policía, y un policía es casi un juez, porque le dijo: me caíste mal, me miraste mal, y nada más te inventan una causa y sin tú poder defender, porque no existen abogados. Los abogados son del gobierno y las personas no entienden eso. Entonces, de esa forma. Pero cuando la iglesia del Señor en realidad se pone a buscar de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay gobierno, no hay opresores. Porque alguien dijo: cuando un pueblo cuando un pueblo clama y llora virilmente, dice que la injusticia tiembla. Y tiene que temblar, tiene que temblar. Y déjenme decirle que la presencia del Señor es tan real. Lo que sucede es lo siguiente: que las personas se van acomodando. Y es el conformismo. Hablábamos hace un tiempo acerca del conformismo. Yo me conformo con lo que yo gano. Es el ser humano, ¿verdad? Esto me alcanza. Yo me conformo con lo que yo como. Total, si me lleno la barriga como quiera. No sea un poco de agua, azúcar o un pedazo de pan con hormiga, como me tocó a mí en la escuela. Y siempre llega ese conformismo, pero yo pienso que ese conformismo viene dado por el mismo diablo. Como esas personas se están muriendo, no tienen medicina, en realidad aguantan tanto porque hay algo espiritual. Y cuando tú descubres que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales en Dios para destrucción de fortalezas, es lo que nosotros creemos. En una ocasión a alguien se le opuso ¿se recuerda a Pablo? Y Pablo oró y quedó hasta mudo. Aquel, ¿te recuerdan? Y quedó mudo. Y otro se lo puso después también y quedó ciego. Entonces, cuando usted reconoce que el mal viene del diablo, porque él es padre de toda mentira, porque él es padre de toda maldad, porque él vino a matar, ¿a qué más vino? A robar y a destruir. Pero Jesús sigue diciendo: mas yo vine para traer vida, y no cualquier vida, y vida en abundancia. La esclavitud está en la mente de las personas. Mismo Venezuela, está viendo el que tiene todas esas estrellas, que tiene 7 estrellas, 7, 8, no sé cuántas, ahí se ven 7. Ese país es uno de los países más ricos del mundo. ¿Y por qué hay una miseria tan grande? Bueno, tú le preguntarías: pero sí, porque hay personas que son corruptas, personas que están en el poder, que se están robando todo. Y tienen razón. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la iglesia está pasiva espiritualmente, entonces deja que hombres corruptos tomen el poder. La iglesia tiene el poder para cambiar comunidades, tiene el poder para cambiar vecindarios, para cambiar lo que sea. Porque la Biblia dice que Jesús me dijo en Mateo 28, número 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Entonces nosotros somos la iglesia del Señor, tenemos esa potestad en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay liberación, que hay unción, que hay sanidades, que hay milagros, que vivimos una vida de temor, que hay protección. Allá están ocurriendo milagros sobrenaturales. En una ocasión yo predicaba en una iglesia que yo pastoreé y alguien fue a matarme en medio del culto, terminando de predicar con un machete, y ya el Espíritu Santo me había puesto sobre aviso. Y cuando el hombre viene corriendo con el machete bien afilado para volarme la cabeza, yo no me asusté ni corrí, porque yo sabía en quién había confiado. Solamente dije en el nombre de Jesús, y el machete salió por un lado y él cayó por el otro regado. Nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Estos países tienen que enfocarse, que la liberación que necesitan primeramente es una liberación espiritual. Está lleno de brujería, de hechicería, está lleno de satanismo, de religiones falsas, de cosas terribles que están haciendo. Pero cuando la iglesia del Señor empieza a romper cadenas, entonces en el ámbito que no es espiritual, me refiero en el ámbito físico, Dios va a obrar y va a traer cambios a la vida de las personas. Hay muchos que quieren prosperar. Todos queremos prosperar y quieren tener el último carro, el último teléfono, el iPhone. Y así hay personas y piensan que eso en realidad es bendición de Dios. Yo le digo a usted, yo tengo una predicación que se llama la bendición de Dios es la que enriquece, ¿qué cosa? El alma, y no añade ¿qué? Tristeza. Entonces, si usted te pone a mirar cómo vivían los apóstoles del Señor, ¿eran ricos? ¿Eran millonarios? ¿Tenían buena ropa? ¿Les sobraba el dinero? Miren, le voy a poner un ejemplo. Cuando Juan y Pedro subían a orar al templo, aquel mendigo, ¿qué le dijo? Que lo miraba, viendo la limosna. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata. Era un arrancado. En mi país un arrancado es uno que no tiene nada. Estaba pelado como un plátano. Pero los apóstoles pelados como un plátano. Si ellos recogen ofrendas, si hacen esto, le dan donativos, etcétera, no tenían nada. No tenían nada, absolutamente nada. Pero él le dijo de esta forma a Pedro: mírame. Y cuando él lo miró, esperando recibir alguna recompensa, le dijo: no tengo plata ni oro, que era lo que se usaba en aquel tiempo, las dos monedas, la plata y la oro. Y él le dijo: más lo que tengo, te doy. Dice: levántate en el nombre de Jesús y anda. Entonces, eso es bendición de Dios. Eso es prosperidad de Dios. Eso es libertad de Dios. Eso quiere decir que el poder de Dios se ha derramado poderosamente en la vida de una persona. De tal forma que dice que la sombra de Pedro, ¿qué le pasaba con la sombra de Pedro? Wow, dice que caía, ¿no es así? Dice que sacaban a las personas. Oigan qué clase de bendición, para que al menos la sombra de Pedro, porque eran muchos, cayera sobre los enfermos. Pero no era Pedro, no era su sombra, sino que la unción que él tenía viviendo dentro de él era la que emanaba a través de él, porque él tenía viviendo en su corazón a Jesús. Entonces nosotros vemos todo esto, estamos orando. Yo he estado sufriendo, me he pasado varios días casi que no puedo dormir, levantándome por la madrugada. Y ustedes tienen que recordarse que antes que empezaran estas protestas, hoy es el día número ¿qué? 8, algo así. Sí, le voy a decir lo que me pasó. Ustedes tienen que acordarse. A ver, ¿cuántos se acuerdan el mensaje que prediqué el domingo, que yo dije que había tenido un sueño a las 3 de la mañana? ¿Se recuerdan? Exactamente. Y yo pensaba que era algo. Iban la gente, ¿cómo lo dije? Y miren, menos mal que lo dije antes que pasara todas estas cosas. Porque fue un día antes que comenzaran las manifestaciones en Cuba. Yo veía que yo iba y habían varios cristianos que iban caminando por las calles y salían como monos gritando, y una víbora gigante se levantaba y se inclinaba hacia una ciudad, y no era aquí en Estados Unidos porque se veía bien destruida esa ciudad. Y esa víbora iba creciendo y creciendo del tamaño de un edificio y después volaba sobre aquel lugar. Dios me estaba, eso fue a las 3 de la mañana, me estaba revelando que ese país o esos países han sido entregados al diablo. Que el Señor los reprenda ahora mismo.
yo pensaba, uy, eso es algo, no, Dios me estaba mostrando lo que iba a venir, lo que iba a suceder un día antes. Yo me recuerdo que un día estaba yo orando de rodillas y me quedé dormido. Y en el sueño soñé que había habido un accidente aéreo y la aeronave se había estrellado y se habían matado todos. Y me desperté, pero muy preocupado. Estaba de rodillas y empecé a orar y a clamar al Señor. Después me enteré por las noticias que como 2 o 3 horas después de yo haber tenido ese sueño, una aeronave en Brasil se cayó y se mataron todos los que venían por ahí. Entonces yo oré de esta forma: Señor, revélate a estas personas, porque lo importante es que estemos preparados para ir con el Señor, estar en la presencia del Señor. Dios muestra las cosas, pero nosotros tenemos en realidad que tratar de vivir y buscar más el rostro del Señor, no hacerlo humanamente. Existen cristianos que dicen: yo si tengo que agarrar una ametralladora, yo voy para allá y lo mato. La Biblia me dice que hay que amar ¿a quién? No, pero el prójimo no. No, el prójimo es fácil amarlo. Jesús, por eso yo digo, Jesús estaba fuera de onda en su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús estaba fuera de onda o fuera de liga, como usted quiera llamarlo, como usted lo interprete? Porque cuando Jesús llegó estaba la ley judía, la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía: ojo, ¿por qué? Por ojo, y diente por diente. Y decía: amarás a tu amigo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Eso era la ley de Moisés. Pero Jesús viene y dijo: oíste que fue dicho eso, mas yo digo, amad a vuestros. Oiga, no está fácil amar a Daniel, ¿cómo se llama este allá? El de Nicaragua, a Daniel Ortega. No es fácil amar a Díaz Canel. No es fácil a Maduro, que ya no está maduro, que se ve podrido ya. Ese plátano ya está podrido, no está maduro. Pero la Biblia sí me lo manda, que hay que amarlo, porque esa persona tiene un alma. Ahora hay que orar para que Dios traiga en ellos convencimiento. Y si no trae convencimiento, y si no trae arrepentimiento, entonces cambiar la oración y decir: Señor, está haciendo daño, quítalo, córtalo, llévatelo. Pero no sentir odio por ninguno de ellos. Estaba buscando en el internet acerca de las dictaduras más grandes de todos los tiempos, y le tengo una noticia. Fidel Castro ha sido el dictador más largo de la historia: 52 años, 362 días. El más cercano de él está uno de los Emiratos Árabes, 48 años. Se lo ganó. Pero lo más lindo que Fidel, porque se murió, pero se lo pasó al hermano, el hermano se lo pasa a otro, y ya van para 63 años casi ya con la misma dictadura. Ahora el pueblo de Dios ha empezado a orar, ha cambiado la estrategia. Oye, está bueno ya está bueno, porque no es fácil que te controlen lo que tú tienes que comer. Me voy a comer un pedacito nada más de pan parecido al $1 mínimo de McDonald's, y que lo voy a dejar para mañana para el desayuno, y cuando de un día para otro, cuando amanezca, usted lo vea verde, lleno ya de hongo. Y ya tienen que botarlo. Y no hay leche, y no hay azúcar, y no hay arroz, y no hay esto, lo otro. Entonces llega el tiempo que sucede lo que le pasó al pueblo de Israel, que empezó a clamar: ya estamos cansados, oh, perdónanos. Oh, qué fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Salomón? Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, oigan esto, y clamaren, y se arrepintieran ¿de qué? De sus malos caminos. Ahí está. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré la tierra. Eso se lo está hablando al pueblo de Dios. No se lo está hablando a los pueblos que no es de Dios. Hay arrepentimiento, porque ¿sabe qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que le pone un freno al poder, a la presencia de Dios? El pecado. El pecado le pone un stop a Dios, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Es verdad que Él es omnipresente y está en todos lados, pero su presencia no se manifiesta en todos lados. Y el hermano lo puso: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales
mi nombre es invocado, y oraren, número 1, primero humillación y después oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus, santo Dios, y sanaré la tierra. Ha habido mucha controversia, a pastores amigos míos, familiares, en las redes sociales, unos dicen que sí que hay que agarrar un tanque de guerra, cristianos, y empezar a tirar. Otros que dicen que si hay una invasión ellos se ponen. Y yo lo único que digo, que yo estoy dispuesto a estar en el frente de lucha, de oración, de ayuno, de vigilia, de consagración, porque lo que nos manda el Señor es a humillarnos, a orar, a invocar su nombre. Es a lo que nos manda el Señor. Ahorita lo decíamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros, verdad? A usted y a mí, que a veces ni lo sabemos nosotros. Y Dios ha puesto su mano poderosa y nos ha librado a nosotros, porque las armas que nosotros tenemos no fueron hechas por manos humanas, sino por Dios. El gran Napoleón Bonaparte le preguntaron una vez que si él temía algo. Y él dijo, no, yo no le temo a nada, pero solamente temo una sola cosa en el mundo. Y oigan lo que dijo: a un cristiano de rodillas orándole a Dios. ¿Por qué sucede que cuando un cristiano se humilla y clama y pide justicia, mi Dios que está en los cielos, que es justo y está viendo que que está orando y que está clamando por justicia, al decirse, mi hijo, ahí voy para allá? Y en ocasiones por eso Dios libraba al pueblo de Israel, mandaba trueno, caían piedras, caía granizo, mandaba avispa, se abría la tierra, sucedían cosas, se mataban entre ellos mismos. Dios los confundía, porque Dios peleaba por sus hijos, Dios peleaba por sus escogidos. Dios tenía muy presente el pacto que había hecho con Abraham, y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, somos descendientes de Israel, somos el nuevo Israel escogido por Dios. Jesús nos escogió a nosotros, así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y si uno va a morir, que muera. Me voy con el Señor. Termino con esto. Dije que no iba a hablar mucho y miren, me extendí demasiado. Pero le voy a decir algo. En la Rusia comunista, todavía está, ya no está tan roja, pero está un poquito colorada. En aquel tiempo era la Soviet Union, la Unión Soviética. Y dice que un grupo de cristianos fue llevado a la Siberia. La Siberia, ahí las temperaturas son de 25, 30 grados bajo cero. Aquello es increíble. Dicen que una persona escupe y lo que cae ahí es un trozo de hielo. Y llevaron un grupo de cristianos allá para que se murieran allí, porque el cristianismo, había dicho el gran comunista, tanto Carlos Marx como Federico Engel, que eran marxistas y leninistas, etcétera, que era el opio de los pueblos, o sea, la droga que drogaba a la gente, que había que acabar con los cristianos. Entonces agarraron a ese grupo de cristianos, lo llevaron allí a la Siberia y le quitaron todas sus ropas y lo pusieron encima de un lago congelado. Y dice que le gritaban de un automóvil y con autoparlantes: si alguno niega a Jesús, va a salvar su vida. Si alguno dicen que no es más cristiano, se va a salvar. Que alguien aborrezca a Jesús y deja a Jesús y se va a salvar. Ya casi muerto, se estaban muriendo de la hipotermia. Uno levantó la mano y dicen que uno de los capitanes soviéticos que estaba ahí le dijo: ¿qué usted quiere decir? Que yo niego a Jesús, le dijo. Venga para acá, démele en sopa, démele en chocolate, démele en comida y esto con lo otro. Camarada, le dijo, das vidania. Y sabe que uno de los guardias y oficiales que estaban allí, cuando ven, se empieza a quitar toda su ropa y se quedó completamente desnudo y fue para el lado de todos los que estaban allí. Y le grita a uno: camarada, ¿qué estás haciendo?
Y él dijo, yo vi que yo estaba hace rato viendo algo en el mundo físico, pero que es algo que no tiene nombre. Yo veía como habían coronas de oro, como habían diademas, como habían ángeles esperando a estas personas y listos con coronas para ponérselas en la cabeza. Pero cuando él decidió negar a Jesús, yo ocupo su lugar porque yo quiero estar en ese lugar que Dios tiene preparado para mí. Y la Biblia me dice, retén lo que tienes para que ninguno, miren, ninguno. Y allí murió aquel oficial ruso. Murió allí, pero fue salvo y cambiado y transformado, porque él dijo, esta oportunidad yo no la voy a perder. No se va a volver a dar esta oportunidad. Por eso lo dice bien claro en Apocalipsis, retén lo que tienes para ninguno tome tu corona. Bendito nombre del Señor. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar.